Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Deseamos compartir las últimas noticias sobre la depresión tropical Debbie conforme esta tormenta continúa afectando a Carolina del Norte. Nuestra prioridad es proteger vidas, a la vez que controlamos los impactos de la tormenta. Ha habido grandes inundaciones, fuertes ráfagas en toda Carolina del Norte. Las cuadrillas de restauración continúan trabajando para restaurar la electricidad. Casi 500,000 de personas se quedaron sin luz el día de ayer y ahora solo quedan 20,000 los cortes de luz. Sin duda, esta testaruda tormenta y sus efectos aún no han acabado. Aunque en Carolina del Norte no hemos visto fuertes vientos sostenidos con un huracán, esta tormenta ha producido lluvias lentas e incansables y con varios tornados en el estado. Un tornado ha sido confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional, pero hoy creemos que serán confirmados más el día de hoy. Esperamos y no lo sean, pero se tardan un tiempo este servicio meteorológico para confirmarlos. Y debemos continuar estando preparados. Hay muchos medidores de inundaciones, están al nivel máximo y pudieran ocurrir otros este fin de semana o la semana que entra. Pueden ver esta información en fiman.nc.gov, fiman.nc.gov. En los siguientes días, seguramente en las tardes las lluvias aumentarán la amenaza de más inundaciones súbitas, sobre todo en el este de Carolina del Norte. Ayer fui y me reuní con los socorristas en 2 sitios en Kingston y vi el daño que causaron los tornados en Lucama, en el condado de Wilson. Agradezco muchísimo los esfuerzos de nuestros socorristas, así como el espíritu resiliente de los afectados por el severo clima. El equipo de respuesta va a estar disponible para ayudarles a recuperarse. El equipo de respuesta a emergencias continuará su trabajo. Tenemos a más de 374 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte, así como equipos de rescate acuático listos para responder. Nuestro departamento de transporte ha estado trabajando para limpiar las carreteras y advertir a las personas sobre las zonas inundadas y los árboles caídos. Muchas gracias por su trabajo y los esfuerzos de todos los socorristas. Como el agua de la tormenta va a seguir afectando a algunas comunidades por varios días, les pedimos a las personas que sigan escuchando a los funcionarios locales, evacúen si se les pide hacerlo y no manejen en zonas inundadas. Si les piden que evacuar, salgan de la zona de peligro. Hay varios refugios abiertos para los que lo necesitan. Pueden visitar el sitio web de su condado o visitar readync.gov para obtener más información. Hoy están conmigo el director de gestión de emergencias, Will Ray, el secretario de transporte, John Hopkins, el fiscal general, Josh Stein, el general adjunto de la Guardia Nacional en el Norte, Mayor General Todd Hunt, el comandante de la Patrulla Fronteriza en el Norte, Coronel Freddie Johnson, la directora de Asistencia de Gestión de Emergencias y Planificación, Katie Webster, y el oficial de Coordinación Federal de FEMA, Ron Callister. También está conmigo el administrador de Región 4 de FEMA, Robert Saman, que también está aquí en el terreno en Raleigh. Nuestros intérpretes de lengua de señas es David Payne, y detrás de escenas las intérpretes de español son Jackie Metivier y Erika Kugler. En este momento voy a pedir al director Ray que nos dé su informe. Gracias, gobernador. Buenos días. Seguimos experimentando los impactos de la tormenta Debbie conforme el sistema sale del estado el día de hoy. Desde daños de tornados hasta inundaciones, las comunidades en todo el estado continúan con las labores de respuesta. Tenemos informes de tornados o daños relacionados en los condados de Wilson, Franklin, Greene, Sampson y Pender. El Servicio Nacional Meteorológico ha confirmado
que hubo un tornado EF2 en la zona de Snow Hill a las 2:08 de la madrugada el jueves. El Servicio Meteorológico Nacional en Raleigh realizará otras evaluaciones de daños. A partir de esta mañana había 20,000 cortes de luz en el estado. Nuestros aliados de servicios públicos están aquí en el centro de emergencia y continúan con restauraciones en todo el estado. En muchas áreas los árboles se han derribado porque el terreno está saturado y se han caído postes de luz. Supongan que todas las líneas de luz caídas están energizadas y no se acerquen. Tenemos 27 sitios declarados estados de emergencia y una jurisdicción con una orden de desalojo voluntario. Hay 9 albergues abiertos con 56 ocupantes hasta anoche. Los ríos inundados siguen siendo la mayor amenaza a Carolina del Norte debido a la tormenta Debby. Debido a la excesiva lluvia sobre estos terrenos saturados, estamos vigilando los niveles de las cuencas de los ríos. A partir de esta mañana, 5 medidores de inundación están a nivel moderado y alto, incluyendo el río Lumber en Lumberton, el río Tar en Lewisburg, el río Neuse en Clayton, el río Haw River y el río Lower PD. Además, otros 7 medidores de inundación alcanzaron el nivel moderado a máximo y se predice que también el fin de semana, incluyendo el río Cape Fear, Neuse, Black y el río Northeast Cape Fear y partes del río Lumber, Tar y Hawn. Ayer hubo varias rupturas en presas y estamos vigilando otras 7 presas en todo el estado. Y estamos vigilando junto con el Departamento de Calidad Ambiental. Nuestros equipos de rescate acuático permanecen en sus estaciones conforme sean necesitados y desde el miércoles han tenido 170 interacciones ayudando en busca de estructuras o personas que han sido desalojadas o rescatadas. Los hombres y mujeres de la Guardia Nacional y la Patrulla Estatal de Carreteras también están desplegados para apoyar las jurisdicciones locales. A medida que los cielos se aclaran, activos de aviación se están trayendo para apoyar el programa de lo acuático de Carolina del Norte y también para envíos de bienes comunes. También estamos trayendo 2 helicópteros de tareas pesadas mediante asistencia interestatal mutua para estar preparados y apoyar movimientos a gran escala. La ayuda médica para los que han tenido que para refugios y para asistencia médica especial ha sido establecido y los sistemas de respuesta en el área de los médanos comenzó a estar operativa ayer. A medida que los ríos llegan a su nivel máximo en los próximos días y comienzan a aclararse las carreteras, eviten viajar lo más posible. Si tienen que manejar, por favor, vayan a drivenc.gov para ver el estado de las carreteras. El sitio web está actualizado actualmente por el Departamento de Transporte de Carolina del Norte. Ayer, FEMA aprobó 8 condados adicionales para que se agreguen a la declaración previa a la tormenta que recibimos a principios de esta semana. Allegheny, Barris, Ardale, Mecklenburg, Rowan, Stanley, Union y Wilkes. Esto es además de los 66 condados aprobados previamente, como recordatorios para apoyar las medidas de protección de emergencia iniciales relacionadas con cuidado masivo, incluida la evacuación, refugios y asistencia federal directa. A medida que hacemos la transición de la respuesta activa a la recuperación en la próxima semana, vamos a trabajar con las jurisdicciones locales sobre la evaluación de daños para ayudar a determinar legibilidad para otros programas estatales o federales. Para aquellos que están en áreas tendientes a inundación, asegúrense de estar informados, que tener un plan de acción para evacuar rápidamente de ser necesario y de recibir información de fuentes confiables como los oficiales de gestión de emergencias locales y el Servicio Meteorológico Nacional. Activen las alertas de emergencia en sus teléfonos para asegurarse de recibir notificaciones. Como recordatorio, la red de alerta y mapeo de inundaciones en el norte, o FEMA, da acceso a los medidores de inundación fluvial. Visite femanc.gov y anótense para recibir alertas. Recuerden utilizar el 911 solamente para emergencias. Les pedimos que estén alertas, informados y estén atentos a sus vecinos y a los de su comunidad que puedan necesitar asistencia. Juntos, ocupándonos de las familias, vecinos y comunidades, somos más fuertes y hacemos una comunidad más resiliente. Finalmente, quiero felicitar a aquellos que han dejado sus familias, han trabajado largas horas, han respondido a llamadas de emergencia de asistencia y han dotado de personal los centros de operación de emergencias y los puestos de comando de incidentes en todo el estado para que todos los norcarolineses estén seguros. Muchas gracias. Gracias, director Ray. Ahora vamos a escuchar del
Secretario de Transporte, Joey Hopkins. Gracias, gobernador. Buenos días. Tuvimos un máximo de 290 cierres de caminos anoche. A partir de hace unos minutos, esto se ha reducido a 105 caminos, 10 rutas principales. Los cierres, sobre todo, son en Robinson, Sampson, que tuvieron el mayor volumen. Pueden verificar las condiciones, como se ha mencionado anteriormente, en drivenc.gov. Este sitio web contiene manera de seguir la información sobre la tormenta tropical Debbie. El día de ayer tuvimos un uso máximo en ese sitio y algunas personas tuvieron problemas para poder registrarse. Trabajamos con el Departamento de Información Tecnológica para ampliar el ancho de banda y debe estar en funcionamiento el día de hoy. Como se ha dicho, varios condados tuvieron tornados o bien vientos similares a tornados conforme la tormenta pasó por el estado. Nuestras fuerzas han respondido para eliminar árboles en el condado de Wilson conforme entró la tormenta y tocó tierra. Nuestro personal estaba ocupado colocando barreras y cerramos varios caminos. Quiero enfatizar que cualquier persona que se acerque a una barrera o un letrero de que hay agua muy alta, por favor recuerden, dense la vuelta y no se ahoguen. Nunca manejen alrededor de barreras, están ahí simplemente para protegerlos y también es contra la ley hacerlos. Nuestros cuadrillas están en los caminos para ayudarles, pero algunos de estos caminos han sido dañados por la creciente de agua. Nuestras cuadrillas están evaluando estas situaciones y haremos todo lo posible para mejorar la situación. En muchos casos hay árboles que se han caído en postes de luz. Estamos trabajando con el Servicio Público de Electricidad para poder mejorar la situación. A pesar de que la tormenta se está alejando, los ríos están aumentando considerablemente. Algunos se predice que van a estar en niveles moderados y altos durante varios días, incluso hasta la semana que entra, como mencionó el director Ray. Mientras que no ha habido mayores impactos en las carreteras principales, seguimos vigilando las áreas de inundación en I-95, en Lumberton, en Burglow y también en Whitefield. Los puertos de Wilmington y Moorhead están funcionando en el itinerario normal. En Wilmington se había cerrado las entradas y salidas de buques, pero esta mañana se volvió a abrir. También suspendimos o reducimos el número de rutas de ferry en el estado. Gracias a Dios, todos los ferries están ahora en su itinerario normal. Sin embargo, les recomiendo que por favor chequen los itinerarios antes de salir si necesitan viajar. North Carolina, el servicio de ferrocarril se interrumpió el jueves después de que se cayeron varios árboles en las vías. Entre Charlotte y Raleigh hubo muchas cancelaciones y otras cancelaciones sucedieron esta mañana. Estamos verificando las vías de ferrocarril y esperamos que posteriormente el día de hoy se reanude el servicio. Pueden visitar amtrak.com para ver los itinerarios más recientes. Nuestra división de movilidad ha estado en contacto con el sistema de tránsito en todo el estado. A partir del jueves en la noche había 9 sistemas que no tenían servicio debido a la tormenta y otros 9 que solamente estaban ofreciendo servicio limitado. También tenemos varias oficinas de licencias de conducir cerradas debido al clima, pero el día de hoy estarán abiertas. Las pruebas de manejo también se cancelaron el jueves y varias oficinas de manejo. A partir de las 9 de la mañana el día de hoy se están realizando las pruebas de manejo en todas las oficinas menos 2 y hubo otros cierres de oficinas de licencias de manejo. Esta mañana no hay agencias cerradas para obtener placas el día de hoy. Se pueden volver a reprogramar las citas. A pesar de que la tormenta se ha alejado, vemos impactos que todavía continúan. Por favor, muchas personas fallecen cuando tratan de conducir sobre aguas crecidas, incluso cuando la tormenta ya se fue. Por favor, tengan mucha precaución y visiten DriveNC para ver las condiciones y nunca manejen alrededor de barricadas. Gracias. Gracias, secretario Hopkins. Ahora voy a pedirle al fiscal general Josh Stein que dé la palabra, por favor. Gracias, gobernador Cooper. Primero, quiero ofrecer oraciones para todos los afectados por la tormenta aquí en Carolina del Norte, en el sureste, especialmente las familias y amigos de aquellos que perdieron sus vidas.
En segundo lugar, quiero agradecer a todos los socorristas por trabajar incansablemente para mantener segura a la gente, para rescatar a la gente que está angustiada. No hay más trabajo que salvar las vidas, es más importante que salvar las vidas de nuestros colegas. Quiero agradecer también a los trabajadores de servicios públicos y empleados del Departamento de Transporte y a todos los que están centrados en volver las cosas a la normalidad lo más rápido posible. Hay muchos hogares y empresas que enfrentan las mismas dificultades que nuestra infraestructura. Y si bien la amenaza de Debbie se aleja, tenemos que estar atentos de otros riesgos. Scammers que quieren aprovecharse, a los carolinenses que trabajan arduamente, que preparan y tratan de organizar sus vidas después de la tormenta. Aquí hay consejos para las personas que han sido afectadas por la tormenta. Estén conscientes de los que se presenten en su casa ofreciendo hacer servicios de reparaciones. Afortunadamente tenemos mucha experiencia con compañías fuera del estado que buscan las tormentas y se aprovechan de nuestra gente. Hablen con sus vecinos, les investiguen a las compañías antes de firmar un contrato para que hagan trabajo en su casa. Asegúrense que ese contratista tenga licencia. Obtengan más de un estimado escrito sobre el trabajo que van a hacer. Y finalmente, cuando elijan a la empresa, asegúrense de que tengan un contrato por escrito que incluya una descripción clara del tipo de trabajo que van a hacer y el cronograma de pago. No paguen demasiado por adelantado o paguen por todo el trabajo hasta que se termine. Finalmente, si suena demasiado bueno para ser cierto, por lo general lo es. Y también quiero recordar a la gente que vean el tema de los precios. Tenemos muchas quejas, 13 hasta ahora. Cuando el gobernador Cooper firmó la emergencia, prohíbe a cualquier vendedor cobrar demasiado por los bienes o servicios. En estos tiempos difíciles, la mayoría de los negocios que en el norte hacen lo correcto para los norcarolinenses. Tratan de servir a sus vecinos necesitados, pero la mayoría de las veces también hay malos actores que quieren explotar el momento y no juegan por las reglas. Y entonces, si ven a alguien que cobra un monto irrazonable por cualquier cosa que usted necesita para preservar la vida, seguridad, salud o el bienestar económico, durante un estado de emergencia, por favor informe a mi oficina. Pueden presentar una queja en 8775-NO-SCAM o ncdoj.gov/price gouging. Cuando vemos estos casos, vamos a actuar. Recuperamos más de $1 millón de consumidores en el norte que fueron aprovechados después de las tormentas. Momentos como este exigen lo mejor de nosotros, que cuidemos a nuestros amigos, vecinos, comunidad, algo que la gente que en el norte es excepcional ya haciéndolo. Muchísimas gracias. Gracias, General Stein. Ahora aceptamos preguntas si gustan ir a cualquiera de los dos lados donde hay micrófonos. Adam Einer, de News and Observer. Esto es para preguntar para el gobernador o el director Ray. En las presas, ¿nos puede decir dónde hubo estas situaciones y los riesgos, mayores riesgos para las presas? Gracias, Adam. Primero que nada, creo que queremos cerciorarnos que las personas estén enterados de los niveles de agua, así como también las personas del Departamento de Transporte y la patrulla. Actualmente tenemos presas en Guilford, Moore, Harnett, Rowan, Wake y Mecklenburg. Estas son presas que tenemos junto con las distintas jurisdicciones. Estamos vigilando estas presas en caso de que sudan inundaciones. ¿Y hay algunas que ya se irrumpieron? Sí. Hubo unas en Harnett. No quiero decir lo equivocado, pero te puedo conseguir los otros dos sitios donde sí hubo dos presas que se irrumpieron. Estamos participando en darles apoyo al Departamento de Calidad. Michael Perchek, ABC 11. ¿Tienen información si hay muertas por la tormenta y dónde ocurrieron y lesiones potenciales fuera del incidente inicial?
Tenemos una muerte confirmada por la tormenta en el condado de Wilson. Hay una muerte no confirmada por la tormenta en Buckingham County en este momento, pero tenemos que esperar la confirmación de eso. Es lo que tenemos hasta ahora. Y estamos pensando en ella y su familia. Yo estuve ayer en Wilson County con varias personas que conocían al caballero que perdió su vida y es un momento difícil para la gente con seguridad. Michael Highland de CB17, usted mencionó el tema de la escuela dañada. Se habló de cuál va a ser la decisión del Estado para ayudar a la comunidad para reconstruir lo que se dañó. ¿Puede repetirlo otra vez, Michael? La escuela que se dañó. Se habló con los oficiales y funcionarios locales sobre la asistencia que se le puede proporcionar para reconstruirla. Hablé con el superintendente ayer sobre lo que planean hacer. Van a obtener una evaluación, una inspección del edificio. Este tornado fue muy potente y ha destruido muchas de las clases de sexto y séptimo grado, pero las de octavo están en perfectas condiciones. Creo que se está pensando en tener las clases abiertas en la escuela. No sé si va a ser posible o no. Están comunicándose con el Departamento de Construcción Pública. Tienen seguro por esto. Vamos a trabajar con ellos sobre cualquier otras fuentes de fondos que puedan estar disponibles para ellos. El superintendente estaba muy decidida que quería asegurarse de que estos niños puedan ir a la escuela y reciban su educación, así que van a ver todas las opciones posibles con respecto a qué van a hacer después. Y Fiscal General Stein, ¿puede hablar un poquito más sobre los tipos de quejas que recibieron con respecto al aprovechamiento de precios? ¿Qué tipo de cosas? La mayoría de las quejas que recibimos están relacionadas con la gasolina, también con el supermercado, habitaciones de hotel, agencias de alquiler de autos. Cualquier bien o servicio que necesitamos para permanecer bien podría potencialmente ser un incidente de aprovechamiento de precios, porque llegan las quejas, no significa que haya habido 13 casos, ¿sí? Pero invitamos a la gente a que las presenten porque es difícil apreciar si ocurrió o no aprovechamiento de precio. Por eso hacemos la investigación y si llegamos a la conclusión de que sí, que se aprovecharon con el precio, abordamos el tema. Muy bien, muchas gracias por estar aquí presentes y permanezcan a salvo. Gracias.